hablar del Canuto de Rute, que es lo que está recién restaurado, no se puede disociar, no se puede separar de la fortaleza de Rute Viejo. Ciertamente el Canuto de Rute era una torre vigía, pero era una torre muy preciada porque era lo que nos avisaba de cuando venía el enemigo, bien cuando estaba en manos de los maometanos, bien cuando estaba en manos cristianas. De tal manera que eso tenía una pequeña fortificación donde habría unas cuantas personas allí que eran como una primera línea de choque. Pensemos que Rute con Inaja, con Alcalá de Real y todo esto formaba parte de la primera línea fronteriza del reino nasarita granino con el castellano leonés. Rute Viejo, ahí está, podía tener a lo mejor 40 o 50 casas, creo que más no tendría, el patio de armas además y la residencia, todo eso hoy perdido, ¿no? Del señor de la villa. Y el Canuto pues era un adelantado, un avanzado, que en principio avisaba y después, como estaba en alto, siempre haría como diríamos, pues un poco como de martillo pilón, que el que entrara o conquistaba aquello o siempre tendría la amenaza de que el enemigo estaba por encima de él y podía invadirlo precisamente por la única parte que era muy accesible Rute Viejo, porque la parte que da a la carretera, digamos, de Priego-Carcabuey, pues eso es tan escarpado que es imposible por ahí tomar Rute Viejo. Pero por la otra parte estaba, digamos, a pie de una pequeña franja que había, una pequeña cañada entre el Canuto y el castillo de Rute Viejo. Como ya digo, empieza a cobrar sentido o importancia a raíz de la conquista de Fernando III Santo, que le da, como sabemos todos, un gran impulso a la reconquista. Fernando III conquista Córdoba en 1236, pero Fernando III Santo no se acaba de fiar, todavía no ha hecho los pactos convenientes con el reino nasarita de Granada, que le ayudará a conquistar Sevilla unos años más tarde y que le ayudará en muchas cosas, aparte de que le va a tener siempre su arca llena de dinero porque van a pagar buenas parias los moros de Granada. Entonces, Fernando III no se atreve a adjudicarle Rute a ningún noble de los que le ha ayudado, porque está tan en la frontera, tan a la merced del reino nasarita de Granada, que no se atreve a darlo como donación. Entonces se lo da un poco para que lo defienda al cabildo catedralicio, ¿sí? Que es la catedral de Córdoba, y al cabildo le da esto como una prebenda. Y entonces pues pone, espiritualmente, digámoslo así, lo pone bajo la autoridad del asedianato de Castro de Río. Allí había un asediano, ya sabéis que es un cargo catedralicio, que tiene rango de canónigo, y entonces Rute está un poco tiempo bajo la autoridad religiosa del asedianato de Castro del Río. Al poco tiempo, evidentemente, Rute se pierde y unos años más tarde se vuelven otra vez a reconquistarlo, y así Rute, como tiene tierras de frontera, pues no paran de pasar de unas manos a otras. Empieza a tener cierta estabilidad cuando en tiempo de Juan II de Castilla le encomienda a su vasallo, doncel, a Fernando Yáñez de Barrionuevo, que reconquiste Rute. Y este viene con gente de Soria y castellanos y conquista Rute. Entonces, un año más tarde, aquello debía estar muy pactado, le vuelve a ratificar el rey la posesión señorial de Rute a los Yáñez de Barrionuevo. Y a la muerte de este lo hereda su hijo Ramiro. Desde que el rey Fernando III conquista Córdoba y conquista la ciudad de Córdoba, establece una línea de frontera aquí en la parte sur de la provincia de Córdoba, Rute, Zambra, Priego, eso estamos hablando del año 1241. Esa línea de frontera
termina manteniéndose casi hasta mediados del siglo XV, con ciertas variaciones consistentes, tanto en ocupación de época nazarí como en avance de tropas castellanas. Y esa línea de frontera obliga a la necesidad de tener unos lugares de vigilancia. Caso de Rute el Viejo, que está pegado a la Sierra de Rute y toda su parte sur, totalmente oculta por la sierra, necesita una atalaya de estas características que pueda permitir la vigilancia de toda la zona sur, en este caso, hacia la zona granadina. El castillo que se le adosa inmediatamente después de la construcción de la torre. Esta torre tenemos la suerte de saber cuándo se construye, en el año 1347, porque tenía adosada una inscripción. Se construye como elemento de vigilancia hacia el reino nazarí de Yusuf I, en el 1347, como digo. Posteriormente, dentro de esta inestabilidad de la frontera, incluso Rute vuelve a caer, y Rute el Viejo vuelve a caer en manos nazaríes, y es hasta mediados, hasta el primer tercio del siglo XV, cuando Rute ya se conquista de forma definitiva por Juan II de Castilla. La estructura de esta atalaya es más compleja que otras atalayas de la sierra subbética, porque no solamente tiene la torre cilíndrica, es decir, una torre de unos 6 o 7 metros de altura, conservado, en la parte baja maciza, con el acceso a media altura, de modo que se necesitan una escalera, una cuerda para subir a lo que es la cámara que tiene la torre. Dentro de esa cámara, por una pequeñita escalera, se subiría a lo que es la terraza, a lo que es la azotea, y en esa azotea era el lugar en el que se realizaba la vigilancia y se realizaban los fuegos, las señales de humo que indicaban a la población de Rute el Viejo la presencia de tropas nazaríes. Ese era el esquema básico de la construcción de la torre. Inmediatamente después de que se construye la torre, se construye un pequeño castillo, este castillo que tiene apenas unos 80 metros cuadrados, en el que también habría unas torres, también había una estancia, y serviría como zona de servicio, dando una mayor comodidad, digamos, a los vigilantes de la torre cilíndrica, de la torre atalaya. Básicamente, una torre atalaya de estas características sirve eso como puesto de vigilancia, no tiene ningún interés defensivo, simplemente sirve para que los soldados, las personas que están aquí en la torre, vigilen los caminos de acceso a la ciudad, en este caso de Rute el Viejo, vigilan todo lo que es el Valle del Genil y todo lo que es el Valle del Rion Sur, pero fundamentalmente el Valle del Genil, que es por donde entraban las tropas nazaríes, y ante la alarma de que tropas nazaríes hubieran entrado, se hubieran acercado a Rute el Viejo, pues dan la alarma realizando ahumadas, realizando un fuego arriba, y con una serie de señales, son señales de fuego, pues ya comunican a la ciudad la presencia de esas tropas para ya que se tomen las medidas adecuadas de defensa y de encastillamiento. La Torre del Canuto y el castillejo que tiene adosado han ido sufriendo, fundamentalmente desde finales del siglo XV, que ya la torre no tiene ningún sentido, no funciona, no sirve para nada, porque ya los reyes católicos han conquistado el reino de Granada y ya no hay ningún problema bélico. Ha ido sufriendo un proceso de destrucción paulatino. Ese proceso de destrucción es fruto, digamos, de los agentes climáticos, pero hay un elemento muy importante que no sabemos fechar, pero que es de la edad moderna, que es el agujero que presentaba en su cara norte, un agujero enorme que destruía parte de su base, que destruía casi la totalidad del suelo de la cámara y que destruía totalmente el suelo de la azotea, de la terraza. Ese agujero puede tener dos causas. Una causa es que estas torres, ya en época de paz, durante la Edad Moderna, pues se convertían en refugio de bandoleros y de maleantes. La ciudad ya de Rute, que ha cambiado ya de sitio y está a sus pies, pues no necesita, sus gobernantes evidentemente, su consejo no quiere un sitio en el que los maleantes y los bandoleros
se puedan ocultar y se puedan refugiar. Ese es un motivo de destrucción que se constata en otras torres. Pero otro motivo de destrucción muy importante es que después de la expulsión de los moriscos, a principios del siglo XVII, estos lugares, eso pasa en muchas torres de la subbética, son lugares en los que teóricamente se escondió el tesoro del moro. Y en muchas de estas bases de las torres macizas, que para esas personas de la edad moderna no tenían ningún sentido, veían una cámara, veían como una habitación cerrada de la torre, pues muchas de estas torres, en la parte baja también se destruye, se hace un gran agujero buscando ese tesoro. Evidentemente no había ningún tesoro porque forma parte de la base. Eso es lo que provoca la destrucción de la torre. El Ayuntamiento de Rute inicia un proceso de restauración, en varias campañas de restauración de la torre. En primer lugar, se tapa ese agujero, ese gran agujero del lado norte, producto de la destrucción de la cámara y producto de esa búsqueda de tesoros de edad moderna, que si no se hubiera cerrado ese agujero, hubiera llegado a la destrucción y a la caída de la torre. Y también en una segunda fase se produce la excavación del castillejo adosado y la restauración de estos muros que conforman el castillejo, de modo que la torre actualmente, pues con esa cubierta que tiene también en la parte superior, pues tiene un estado de conservación ya óptimo de cara a aguantar todos los agentes climáticos. La consolidación y restauración de la Torre del Canuto y el conjunto de la atalaya ha sido un reto técnico por la ubicación de este, ¿no? Está en lo alto del Cerro Hacho, en la Sierra de Rute, y bueno, el monumento requería una intervención contundente. Cuando llegamos allí a conocer el monumento, sobre el año 2018, lo que nos encontrábamos era una torre con fuertes pérdidas de masa, de mortero, con la presencia del tan conocido hueco en la cara noroeste, que desconocíamos en principio si podría haber constituido un acceso o no, y bueno, como digo, con un núcleo muy expuesto en ese hueco que ponía en riesgo la estabilidad constructiva de la fábrica. Tenemos precedentes de otros monumentos similares en los que, por desgracia, con huecos del mismo estilo, pues se provocó el colapso con el paso del tiempo. Y bueno, esta situación provocó que la propiedad me encomendara el proyecto de restauración, de consolidación y restauración. Empezamos por una primera fase en el año 2019, que consistió básicamente en una limpieza generalizada del monumento, utilizando materiales y técnicas propias de esta disciplina de la restauración, un apuntalamiento del hueco y la creación de una cubierta, la constitución de una cubierta para la torre para proteger el interior de la misma. Además, en esta fase pues, pudimos estudiar la poliorcética de la atalaya, hicimos un detallado estudio estereométrico de la torre y nos permitió constatar, en colaboración con el resto de técnicos, con el arqueólogo, director, que ese hueco pues, no era un acceso, sino que simplemente había sido un derrumbe provocado posiblemente. En definitiva, consensuándolo con los técnicos de la Junta de Andalucía, pues se decidió finalmente pues, su cierre para preservar la integridad constructiva del monumento. Esta se acometió en el año 2020. En el año 2020, pues, como digo, acometimos ese cierre y formalizamos el hueco de acceso original, que es una apertura que es en la cara norte, de unas dimensiones que rondan los 90 centímetros por 1,40 de altura, con una labor encomiable por parte de todos los agentes implicados,
transportar material hasta esta ubicación desde luego no fue fácil, exigió una planificación muy rigurosa y compleja para el transporte de material. Tenemos que trasladar hasta esta ubicación sillares de gran tamaño y bueno, se logró acometer con la instalación de una catenaria y bueno, como digo, una profesionalidad por parte de todos los agentes implicados. Una vez que se restauró en el año 2020, bueno, incluso se restituyó la coronación, se ocultó esa cubierta provisional que se instaló. Pues como digo, una vez concluido en el 2020, pues lo que hicimos fue acometer la restauración del castillejo adyacente. En el año 2020, gracias al trabajo conjunto de la empresa constructora, del arqueólogo, pues pudimos documentar y estudiar pormenorizadamente cada una de las dependencias que existían en esa atalaya, que teníamos constancia de que existía esa construcción, ese castillejo, al menos hasta el siglo XVII, y que, bueno, tras la excavación, pues lo que acometimos fue la consolidación de todos esos restos arquitectónicos, incluso algunos recrecidos puntuales volumétricos de partes de las estructuras, lo que desde luego permitiría no solo proteger a las estructuras murarias halladas, sino también dar legibilidad al monumento, porque cuando intervenimos aquí lo que nos interesa también es dar a conocer la composición, la morfología arquitectónica, la forma de este monumento, ¿no? Como digo, en la maqueta que les muestro, pues se puede ver, pues bueno, cómo al final quedó la torre terminada, con ese hueco en la cara norte, como digo, con ese castillejo ya restaurado y consolidado, ese acceso, esa cubierta, esa consolidación del resto de muros que existen, que se consolidaron, se eliminó el pino, porque el pino que estaba aquí ubicado se constató que las raíces estaban debilitando de manera considerable y muy destacada toda la base de los cimientos de este muro norte, así que con las autorizaciones pertinentes pues se eliminó el pino y se inyectó y se reforzó la cimentación de estos muros. Por último, destacar bueno, la intervención para su puesta en valor, su musealización, la iluminación de esta torre, a base de dos arquetas en las que ubicamos dos proyectores de 125 vatios con tecnología LED que bueno, se calcularon y se diseñaron tras un pormenorizado estudio luminotécnico que nos permitió detectar, nos permitió encontrar los vatios necesarios para conseguir una correcta iluminación, para que se constituyera este monumento como un hito paisajístico durante la noche en la ciudad de Rute, pero lo suficiente, como digo, para que la textura del castillo se pudiera observar con nitidez y a su vez la radiación indirecta hacia ese entorno, estamos enclavados en un parque natural, pues que fuera la mínima posible. Por eso es por lo que se acotó la duración de esta iluminación durante un periodo de 2 horas diarias y, como digo, con los vatios, con el flujo lumínico justo para que se constituyera como lo que es un referente cultural para la ciudad de Rute. Por último, bueno, destacar que tuvimos la idea de hacer la primera iluminación, la primera prueba de iluminación del monumento en una fecha tan destacada como el 18 de abril, que es el Día de los Monumentos a nivel internacional y que bueno, se iluminó la torre de un color púrpura que un poco evoca ese color que evoca los sueños, a la fantasía, a esa fantasía que a lo mejor en un inicio son esas fantasías que empujan los proyectos, que dinamizan los proyectos, esa visión de futuro de atreverse a preservar, a conservar nuestro patrimonio, y que así se hizo y así concluyó, como digo, el 18 de abril con esa iluminación tan bonita por ese día tan señalado y en el que nos sirve para recordarnos a todos
que esto es un punto y seguido en la Torre del Canuto. Un punto y seguido porque ahora es responsabilidad de todos que se mantenga esta torre conservada, que haya unas labores de divulgación y que nos demos cuenta de que al fin y al cabo no son piedras, sino que es nuestra identidad, ¿no? Y que estos trabajos de restauración y puesta en valor son más que necesarios para no olvidar que tenemos un legado histórico que debemos de preservar y dinamizar y aprender a valorar.